avanzada. Entonces se va a definir la artrosis como un problema articular que se desarrolla de forma progresiva, afectando o deteriorando las articulaciones debido a desequilibrios tanto mecánicos como biológicos. Afecta sobre todo articulaciones de carga y aquellas que tienen mayor movilidad. La artrosis también tiende a lo que es afectar la estructura articular. Dentro de la estructura articular vamos a encontrar primero el cartílago. ¿Cómo se va a afectar el cartílago? Pues en el cartílago va a haber una disminución del número de condrocitos. ¿Esto a causa de qué? De la apoptosis. Pero también intervienen otros mediadores como la interleucina 1 beta, lo que es el óxido nítrico y los factores de necrosis tumoral alfa. Todos ellos en conjunto, ¿qué van a hacer? Van a producir fisuras en el cartílago y van a hacer la destrucción de lo que es todo el cartílago, incluso afectando la articulación. Luego tenemos la membrana sinovial. En la membrana sinovial lo que pasa es que se va a producir una inflamación. Esa inflamación va a ser causada ¿por qué? Por sobrecarga en la articulación, por microcristales o por los desechos que se han formado en la degradación del cartílago. En el hueso subcondral vamos a tener que hay un crecimiento del hueso, ¿ya? Defectos de la mineralización y sobre todo la presencia de osteofitos. ¿Qué son los osteofitos? Pues los osteofitos son una neoformación de hueso más fibrocartílago. Tienden a desarrollarse con mayor frecuencia en lo que es en la zona periférica de la articulación y se producen como una reparación ante una lesión en la articulación. Si bien al inicio los osteofitos tienden o pueden ayudar a lo que es la estabilidad de la articulación, pero conforme avanza lo que es la artrosis, los osteofitos van a limitar la funcionalidad de la articulación y van a aumentar lo que es el dolor. Luego tenemos el ligamento, que también está afectado, y el músculo periarticular. Pero la artrosis también va a tener procesos de reparación, por ejemplo, la esclerosis ósea, la formación de osteofitos, las deformidades articulares y los procesos inflamatorios recurrentes. Vamos a tener factores que están asociados tanto con la patogenia y que pueden aumentar el riesgo de lo que es de artrosis. Tenemos factores extraarticulares no modificables. Primero, el sexo. La artrosis es aproximadamente el doble en mujeres que en varones, pero vamos a encontrar una menor prevalencia de mujeres en comparación a los hombres antes de los 50 años. Pasados los 50 años ya hay un aumento de prevalencia en mujeres, sobre todo con afectación de las rodillas. En cuanto a la edad, el 80% de los pacientes mayores de 75 años están afectados con artrosis. La artrosis tiende a aumentar progresivamente con la edad, sobre todo en todas las articulaciones. En cuanto a la raza, más adelante vamos a ver que es más prevalente en personas de raza blanca, factores genéticos. En cuanto a factores extraarticulares modificables, vamos a tener la obesidad. Se dice que pacientes con un IMC elevado, tanto en mujeres como en varones, tienen mayor riesgo de desarrollar lo que es la artrosis. Los pacientes obesos ya tienden a desarrollar también lo que es una desalineación, mayormente lo que es las rodillas, que es una desalineación en paro, que esto ayuda a acelerar lo que es el proceso degenerativo articular. También tenemos síndromes metabólicos, como lo que es la diabetes mellitus, el sedentarismo, factores hormonales. Se dice que un déficit estrogénico en mujeres aumenta el riesgo de lo que es artrosis. Aumento de la densidad mineral ósea también está asociado con el riesgo de artrosis. En cuanto a los factores intraarticulares modificables, tenemos biomecánicos, los deportes de contacto, que más que todo por uso de la articulación, sobreuso de la articulación, y por los traumatismos que pueden sufrir, que esto lleva a progresión de la artrosis. Tenemos factores ocupacionales y sobre todo en cuanto a epidemiología se dice que la artrosis es una de las enfermedades reumatológicas más prevalente en personas de raza blanca, 10 veces más frecuente que la artritis reumatoide. Es la segunda causa de invalidez después de las cardiopatías. Se dice que el 90% de personas ya mayores de 40 años van a tener algún signo de lo que es algún signo radiológico de artrosis, pero solo el 30% va a desarrollar los síntomas. La prevalencia de artrosis radiológica es común, sobre todo en personas mayores de 50 años. En este caso, por ejemplo, cadera un 8%, en manos se van a ver afectado un 15% y las rodillas, que son las más afectadas, un 30%. Acá hemos puesto una investigación de e-salud sobre la carga de la enfermedad de artrosis, pero en el año 2016, vamos a ver para tener una idea, que donde la incidencia de artrosis fue de un 17.9 casos por cada 1000 habitantes y hubo más prevalencia en mujeres que en varones. En cuanto a qué articulación se afectó más, hicieron una comparación entre cadera y rodilla y se observó que hay más afectación de artrosis en rodilla. En cuanto al grupo etario, fue mayor de 59 años, a una razón de 72.6 por cada 1000 habitantes. Ahora, ¿cómo clasificamos la artrosis? Hay varias formas, pero en este caso es la clasificación etiológica, porque hay otra que es la clasificación topográfica.
En cuanto a la clasificación etiológica, vamos a tener que se clasifica de dos maneras: primaria o idiopática y secundaria. La primaria, que está más relacionada con la edad, tenemos dos formas: localizada y generalizada. Es localizada cuando afecta uno o dos grupos articulares, más que todo, por ejemplo, las interfalanges proximales, las distales, columna tanto cervical como lumbar, rodillas, caderas, las primeras metatarsianos de lo que es los pies, metafalanges, perdón, y la forma generalizada que afecta tres o más grupos articulares y más que todo está relacionado con los nódulos de Heberder y de Bucher. Ahora, la forma secundaria, ya donde la artrosis es consecuencia de otra enfermedad o traumatismo, por ejemplo, tenemos los traumatismos repetidos, las cirugías, tenemos también lo que es la gota, la artritis, la obesidad o patologías genéticas y la diabetes. En cuanto a los síntomas y signos de lo que es generales de la artrosis, tenemos que la artrosis afecta con mayor frecuencia lo que es rodillas, manos, caderas, pies y columna vertebral. El primero, el dolor. ¿Cómo es el dolor en la artrosis? Es un dolor que inicia el movimiento, cede después de la movilización, pero también es un dolor que cede en el reposo. Es un dolor que va a provocar dolor local a la presión y el aumento. Tenemos que tener en cuenta dos factores: el aumento de la presión atmosférica y el frío. Esto también contribuye a aumentar el dolor en las personas afectadas. En cuanto a la rigidez, es una rigidez que se presenta ya después de un periodo de inactividad. A diferencia de las otras enfermedades reumatológicas, dura menos de 30 minutos y está acompañado del fenómeno de trabado, que a menudo es un síntoma distintivo. En cuanto a las articulaciones, vamos a encontrar crecimiento de hueso, vamos a encontrar crepitaciones, disminución de la movilidad y puede haber tumefacción y derrame sinovial. Ahora, vamos a encontrar después artrosis de rodilla, en donde los pacientes de artrosis de rodilla tienen un inicio gradual del dolor, ¿ya? Acompañado del fenómeno de trabado. También van a tener la sensación de bloqueo de rodilla, que está asociada a rigidez, va a encontrar crepitaciones y va a encontrar las prominencias óseas. También va a tener dolor y limitaciones, por ejemplo, para caminar, cambiar de postura, subir o bajar escaleras. Y sobre todo aquellos pacientes con artrosis de rodilla que además tienen obesidad van a desarrollar lo que es la desaminación en paro, que también se asocia a artrosis avanzada. Puede haber derrame sinovial en la articulación de la rodilla, pero no va a aumentar la temperatura local y no va a causar eritema. Después también tenemos que tener en cuenta que un dolor en la bolsa de la pata de ganso, que está asociado a artritis, pero también puede estar o se debe más que todo a alteraciones biomecánicas. Ahora, en la articulación de la mano, se nos dice que la artrosis de la mano ya nos da las primeras pistas para nosotros poder diagnosticar artrosis. Los pacientes van a tener más que todo prominencias óseas, los más comunes en los nódulos de Heberder, en las interfalanges distales, los nódulos de Bucher, en las interfalanges proximales. Estos nódulos pueden ser inflamados, van a estar con aumento de la temperatura local, o pueden ser dolorosos, pero también pueden ser nódulos indoloros y duros. Afectan más que todo a la mano dominante y el dedo índice, medio y el meñique. Tenemos que tener en cuenta la primera articulación carpometacarpiana, ¿ya? Porque es especialmente problemática. Aumenta mucho el dolor, además limita las funciones de la mano y lo que es disminuye la fuerza de presión. Tener en cuenta otras patologías, por ejemplo, la tensinovitis de Kerbein, ya que está asociada a artrosis porque puede imitar o empeorar los síntomas. En cuanto a la articulación de la cadera, se dice que los pacientes con artrosis de cadera, aproximadamente un 60% de los casos, inician entre los 40 a 60 años. Ya va a haber un dolor inguinal que a menudo es específico. Cuando nosotros hacemos la exploración de la cadera, vamos a presionar lo que es el triángulo de la escarpa, vamos a tener el punto de escarpa positivo para el dolor inguinal. Pero el dolor no solo es en esta zona, también puede migrar, por ejemplo, al muslo, la nalga, la región lumbar y la rodilla del mismo lado. Los pacientes van a tener limitaciones para subir, agacharse, bajar escaleras, pero hay algo importante: el paciente no puede cruzar la pierna del lado afectado. Es el signo del zapato. Tipo de artrosis de cadera: tenemos artrosis superior, que es más frecuente, más unilateral y sobre todo afecta a hombres. La artrosis axial, que es menos frecuente, más bilateral y más predominante en mujeres. Y la difusa, que está asociado a poliartrosis. Tenemos que en cuenta que si hacemos una rotación interna de la cadera afectada, ya va a estar disminuida y va a estar muy dolorosa. Y tenemos que tener en cuenta los signos de enfermedad avanzada en cuanto a artrosis de cadera. Va a haber una deformidad visible, una contractura en flexión de la cadera, puede haber disminución de la movilidad y sobre todo acortamiento de la extremidad afectada.
Bueno, en cuanto al hombro, se dice que todos los pacientes con artrosis van a tener un dolor en el hombro, pero ese dolor más que todo se va a deber a la presencia de osteofitos, pinzamiento de las articulaciones tanto acromioclavicular, externoclavicular, y tener en cuenta que si hay una lesión en el manguito de los rotadores, puede predisponer a lo que es artrosis glenohumeral. También se nos dice que si hay una artrosis en la columna cervical, ya puede generar dolor en el hombro. Por eso, al momento que nosotros vamos a evaluar el hombro en busca de artrosis, también se tiene que evaluar lo que es la columna cervical. En cuanto a artrosis de columna, se nos dice que las artrosis facetarias son más frecuentes en edades avanzadas, que esa artrosis de columna está asociada a otras afectaciones, por ejemplo, rodillas, manos, y las personas con afectación de varias vértebras tienen más probabilidad de tener dolor de espalda, y los osteofitos de columna vertebral, si bien son universales, pero en personas de edad avanzada, pero van a ser asintomáticas. Pruebas analíticas ni factor reumatoideo o ANA, por ejemplo. Si el diagnóstico está claro por la anamnesis y los hallazgos clínicos, no es necesario realizar las radiografías. Dentro de la clínica, por ejemplo, nos puede llegar un paciente, generalmente pasado los 50 años de edad, que se va a quejar por un dolor de naturaleza mecánica, que va a iniciar con la actividad y va a ceder con el reposo, como mencionó el compañero, y que típicamente cuando la artrosis avanza un poco más, se va a añadir el síntoma de la rigidez, que característicamente dura menos de 30 minutos y es un diferencial también con la artritis reumatoide. Cuando la artrosis se hace mucho más severa, se añade lo que llamamos el efecto gelificante. Cuando el paciente está en un periodo de inactividad, vuelve a sentir esa rigidez, a pesar de que no debería. El diagnóstico está basado también, aparte de la radiografía, que nos sirve para netamente determinar que es una artrosis, también para hacer diagnósticos diferenciales, como por ejemplo de una espondiloartropatía inflamatoria, como la AR, una artropatía cristalina, como los cristales de glifosato de calcio. Tal vez podríamos ver que si es una sola articulación, diferenciarla de una artritis séptica, y también las pruebas analíticas o de laboratorio son muy pocas veces usadas. El líquido sinovial, si se extrae, suele ser normal o levemente inflamatorio, desde incoloro hasta ligeramente amarillo, y tiene un predominio de células depositarias menor a 2000 células por milímetro cúbico. El BCG, por ejemplo, debe ser menor a 20 porque no es un proceso tan inflamatorio. Se menciona que cuando los pacientes van a empezar el tratamiento con artrosis deben solicitarse un hemograma, perfil hepático, creatinina, para poder monitorizar el proceso, en especial si son pacientes adultos mayores. Los criterios clínicos y radiológicos por el Colegio Americano de Reumatología nos indica que en la mano, por ejemplo, tenemos que considerar dolor, molestias o rigidez la mayoría de los días del mes anterior o del mes presente, una prominencia de tejido duro en al menos 2 de cada 10 articulaciones. En la rodilla, por ejemplo, lo típico es encontrar las crepitaciones, que también hacemos bastante en el consultorio, la rigidez matutina menor a 30 minutos y el dolor en la rodilla típico del paciente. Luego, a nivel de la radiografía, podemos encontrar osteofitos, un pinzamiento articular que explicaremos adelante. Y en la cadera, el dolor de cadera, el BCG menor a 20, los osteofitos. Ahora, como mencioné, la radiografía no es diagnóstica, tan importante como hacerlo por la clínica, pero sí lo podemos utilizar, y en este caso se utiliza la escala de Kellgren y Lawrence, que nos va a indicar los grados que estaría enfrentando la artrosis. A partir del grado 2 es que se considera una artrosis. Tenemos 4 signos principales. El marcado estrechamiento de la interlínea, o lo que conocemos como el pinzamiento articular, que es de difícil valoración si no vemos articulaciones simétricas, y por eso es importante siempre solicitar radiografías comparativas. Es un hallazgo inespecífico porque es bastante precoz. Los osteofitos, como mencionó el compañero, es el signo característico de la artrosis en la radiología.
responde al proceso adaptativo del organismo que tiene para intentar aumentar la superficie del hueso y así la articulación esté más estable. Si son imprecisas o no podemos distinguirlos de manera correcta, podemos pensar en una artrosis secundaria. La esclerosis severa, que es un signo tardío de la artrosis, es el aumento de la densidad y engrosamiento del hueso, que a su vez responde al daño articular que está sufriendo. Las geodas subcondrales son características de las articulaciones como la cadera o la rodilla y responden al aumento de la presión. La esclerosis severa se va a ver en la radiografía como las partes blanquecinas y tiene un aspecto liso, compacto y se dice que se asemeja al marfil, por ejemplo. Entonces, la artrosis de rodilla o la gonartrosis, como sabemos, anualmente perdemos cartílago rotuliano y por lo tanto la gonartrosis llega a ser un proceso fisiológico, pero también no por eso tenemos que restarle importancia. Es la segunda articulación más afectada por la artrosis, generalmente se da en mujeres, está muy asociada a la obesidad, mayores de 50 años y se relaciona con aquellas ocupaciones que le exigen al paciente estar de pie demasiado tiempo, como cocina, vendedoras o amas de casa. El riesgo aumenta si hay alguna alteración como el gen lumbalgo, algún deporte de impacto o una ministectomía previa. En esta radiografía podemos observar la disminución del espacio articular, en especial si lo comparamos con el otro lado, los osteofitos en la parte marginal del hueso, las geodas subcondrales que no se ve tanto, se ve más en la cadera, y la esclerosis subcondral que se ve como una parte radiopática. La coxartrosis o la artrosis de cadera va a ser típica de adultos mayores que llega a ser un proceso del envejecimiento, más frecuente en pacientes mayores de 60 años, no tiene una predilección por el sexo, está bastante asociada a, por ejemplo, envejecimientos, obesidad y alteraciones anatómicas como la displasia de cadera. Se menciona que en la coxartrosis es importante que los pacientes hagan ejercicios como la bicicleta o la natación, pero en la gonartrosis está totalmente prohibido la bicicleta. En la coxartrosis los pacientes no pueden o no se les recomienda subir cerros, trotar o correr porque va a afectar mucho más el proceso. Ya, vemos aquí el pinzamiento articular, los osteofitos en la parte marginal, esclerosis subcondral, toda la parte radiopática. Y el signo del zapato que menciona el compañero, en el cual por la limitación de la rotación interna, al paciente le va a costar bastante ponerse las medias o cortarse las uñas, todo lo que tenga que ver, ¿no? La artrosis de columna es bastante común en el envejecimiento, va a ser muy rara antes de los 40 años, pero bastante prevalente después de los 50 o 60 años. Los segmentos más afectados son L4, L5 y L5, S1 y en las cervicales C5 y C6. Es importante recordar que cada nivel vertebral tiene dos unidades. La unidad anterior está compuesta por el cuerpo vertebral y el disco intervertebral, y la unidad posterior está compuesta por las articulaciones facetarias, que son derecha e izquierda. Entonces, si tenemos la articulación facetaria inferior de una vértebra, se va a unir con la articulación facetaria superior de la vértebra inferior. Y es precisamente este segmento que afecta a la artrosis de columna. Existen factores de riesgo como la edad avanzada, las ocupaciones, el traumatismo o la obesidad por el hecho de la carga. Vamos a ver típicamente los osteofitos, el pico del loro, y es considerada la causa más frecuente de dolor lumbar crónico y de discapacidad funcional. En la artrosis de manos es el lugar donde mejor se pueden ver los osteofitos y donde se ven mucha más cantidad. La artrosis de mano es la artrosis más frecuente del cuerpo humano, es mucho más frecuente en mujeres, en especial después de la menopausia, y tiene un alto componente familiar. Podemos decir que se produce una risartrosis cuando afecta la articulación trapecio-metacarpiana, que va a estar típicamente relacionada con aquellas ocupaciones que tienen que ver con el uso de la pinza, por ejemplo, escribir, bordar o coser. Y se va a dar en mujeres mayores a 50 años
Tenemos diagnósticos diferenciales de la artrosis, como con la artritis reumatoide, dependiendo de dónde afecte, la psoriásica o la gota. Ya, y podemos ver los nódulos de Kerner y los nódulos de Roche. Ahora, lo importante de la artrosis es hablar acerca del tratamiento y de cómo vamos a poder apaciguar un poco el síntoma principal que tienen los pacientes, que es el dolor. El dolor característicamente se da a las actividades como subir, bajar escaleras, el levantarse de las sillas, cocinar o incluso lavar. De manera general, para un paciente con dolor leve o que sea intermitente, vamos a poder recurrir al tratamiento no farmacológico. Si los síntomas empeoran o el paciente nos refiere que desea algo más que no farmacológico, iniciamos con el tratamiento farmacológico. Entonces, en el tratamiento no farmacológico, las intervenciones biopsicosociales. El paciente en este caso debe ser un elemento integral de toda la consulta. Es importante que el médico le haga entender al paciente la naturaleza de la enfermedad, cómo ésta puede evolucionar y cuáles son las opciones terapéuticas que se tienen para cada caso. Asimismo, también debemos hacerle entender al paciente que la artrosis es un proceso, una enfermedad bastante frecuente, que es frecuente, muy lentamente progresante, no suele ser incapacitante ni deformante. También algunos pacientes pueden manifestar trastornos emocionales como la depresión o las alteraciones del sueño y deben ser también tratados para eso. Respecto a evitar la sobrecarga, en lo que conocemos como economizar la articulación, se deben evitar actividades que provoquen dolor y es algo que el paciente va a identificar. Por ejemplo, si a una paciente le duele cuando corre todas las tardes, le podemos recomendar que baje el paso, que ahora camine o que trote. Y siempre que evite aquellos terrenos que sean desiguales o pendientes. También se debe aumentar la fuerza y acondicionar los músculos. En este caso, el libro menciona que la atrofia de los músculos se da porque de por sí disminuye la capacidad muscular con la edad. También el mismo dolor hace que el paciente intente usar la contraparte para evitar el dolor. Además, se puede utilizar soportes para la articulación como ortesis o férulas y apoyo en carga para la caminata como el bastón o la muleta. Es importante decir al paciente que evite todo contacto con cáusticos como detergentes o lavavajillas o que al menos intente utilizar los guantes. Respecto a la corrección de los trastornos estáticos, se dice que el 7% de la población mundial tiene un miembro más corto que el otro y que si la diferencia es mayor a 1 centímetro, se debe utilizar una alza en el zapato. Ya, la actividad física es el tratamiento no farmacológico más importante para la artrosis porque contribuye a desinflamar la articulación. Los más efectivos tipos de actividad física son los de aeróbicos y de resistencia. Se menciona que el Tai Chi, por ejemplo, es muy efectivo en la artrosis de rodilla. Si el paciente no puede tolerar ejercicios tan fuertes, se le puede recomendar la natación, ejercicios aeróbicos o de resistencia. Algo importante es que se menciona que un tercio de los pacientes van a abandonar este esquema de actividad física a los 6 meses y aproximadamente la mitad lo va a abandonar al año. Y realmente no podemos hacer mucho contra esto, más que intentar mantener un seguimiento del ejercicio en la consulta. El factor más predictivo de que un paciente continúe haciendo ejercicio en la artrosis es que ya se haya mantenido haciendo ejercicio antes del diagnóstico de la enfermedad. Cada kilogramo de peso va a aumentar de 3 a 6 veces la carga total a través de la rodilla. También sirve, por ejemplo, las cirugías bariátricas. Se menciona que los pacientes deben tener dietas altas en proteína, bajas en grasas y bajas en carbohidratos. En las físicas, las aplicaciones de calor local también van a aumentar la circulación sanguínea y van a calmar el dolor. Existen medios caseros como bolsas de agua caliente que también son favorecedores. Respecto al tratamiento farmacológico, antes se pensaba que el paracetamol podía ser utilizado como un fármaco de primera línea para la artrosis, pero es un inhibidor muy débil de la tox y por lo tanto solo está recomendado en casos de artrosis leve o
síntomas intermitentes, pero para artrosis moderadas o avanzadas requerimos tratamientos un poco más fuertes. Se puede utilizar en pautas continuas o condicionar el dolor hasta 1 gramo 3 veces al día. El paracetamol tiene muchas reacciones adversas, como si lo usamos a largo plazo puede causar hepatotoxicidad o riesgo de hemorragia. Los AINES son los que en realidad sirven para la artrosis, para el dolor de artrosis. Es el más conocido actualmente tratamiento. Se puede utilizar, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno o la indometacina. En el caso de los AINES no selectivos, pero tienen RAMs como las gastrointestinales, la dispepsia, dolor abdominal, náuseas y otras como la hipertensión, edema o cefalea. Los AINES son los más utilizados en artrosis. Se debe acompañar para disminuir los síntomas gastrointestinales con un inhibidor de la bomba de protones como omeprazol de 20 miligramos. También se pueden utilizar el etoricoxib, que es un inhibidor de la COX-2 en 60 miligramos al día. Tiene menos efectos gastrointestinales, pero sí tiene un mayor riesgo cardiovascular. Además, se puede optar por analgésicos tópicos como la capsaicina al 0.025% o alguna pomada salicilada. Va a ser efectiva, aunque no está contemplada en la mayoría de las guías de tratamiento, y puede ser usada en artrosis de manos o de rodilla. A comparación de los AINES, tiene muchos menos efectos adversos que solo comprenden el eritema, dolor o prurito. Se dice que es menos efectivo que los AINES orales, pero más efectivo al menos que el placebo en varios estudios. Los corticoides es el tratamiento más efectivo para los casos o brotes agudos que tengamos de artrosis. En estudios aleatorizados se ha visto que en comparación de las inyecciones de corticoides intraarticulares versus el placebo, los corticoides han resultado más beneficiosos para los pacientes, al menos durante 1 o 2 semanas, calmándoles el dolor completamente. No se debe realizar demasiadas inyecciones de corticoides por el riesgo de infección, como sabemos, y de ninguna forma se puede administrar corticoides por vía sistémica. Los opioides solo están indicados, los menores, como el tramadol o la codeína, cuando el paciente tiene intolerancia a los AINE o a los toxin, mientras que aquellos opioides mayores como el fentanilo solo van a estar indicados cuando el paciente tiene una artroplastía pendiente y durante muy poco tiempo. Tiene algunos efectos adversos como la sedación, estreñimiento e incluso puede generar un efecto de abstinencia cuando se suspenden muy abruptamente. Además, tenemos diversos tratamientos que son bastante controvertidos, como el plasma rico en plaquetas, que consiste en una extracción de una muestra de sangre, en la cual se va a centrifugar y se va a separar el contenido de las plaquetas. Las plaquetas se supone que podrían servir para modular la inflamación y reparar el tejido articular, pero no está comprobado. La glucosamina y la condroitina son 2 glucosaminoglucanos que forman parte del agretano, que es una macromolécula del cartílago. Y en teoría sirve para el correcto funcionamiento del movimiento de la articulación, pero es bastante dudoso pensar que una pastilla por vía oral podría llegar intacta a la articulación y podría verdaderamente servir a su función. Las inyecciones de ácido hialurónico también están bastante prevalentes últimamente. Funciona porque, está pensado que va a funcionar porque el líquido sinovial contiene moléculas de ácido hialurónico y en la artrosis esto disminuye e incluso la viscosidad también disminuye. Pero se ha demostrado que el ácido hialurónico en inyecciones intraarticulares dura muy poco tiempo, aproximadamente 24 horas. Entonces pensaron y dijeron, vamos a hacer ácido hialurónico purificado para que dure más, pero solo llegó a durar 37 horas. Entonces no hay ningún tipo de explicación para que el ácido hialurónico se mantenga en la articulación el suficiente tiempo posible. Luego se pensó que el ácido hialurónico inyectado intraarticularmente podría ser una especie de estímulo para la producción del propio ácido hialurónico, pero tampoco está demostrado. Como la artrosis es una enfermedad
enfermedad tan prevalente, existen muchos tratamientos adicionales que se están considerando en las farmacias, boticas o en el mismo internet, desde pulseras de cobre hasta jengibre por las propiedades antiinflamatorias que tiene, pero ninguno de esos están demostrados. Aún así, el libro menciona que si el paciente llega a consulta y menciona que, por ejemplo, el jengibre le hace efecto y aún no necesita un AINE, podríamos considerar decirle al paciente, explicarle, ¿no?, que no tiene ningún efecto, no tiene ninguna evidencia científica, pero que si le sirve, que puede continuar usándolo. Porque en 1940, por ejemplo, hubo un estudio en el cual a los pacientes con artrosis se les aplicó semanalmente una inyección intramuscular de suero fisiológico al 86%, y todos mencionaron que habían mejorado la artrosis, y los que no les aplicaban esto les daban comprimidos de lactulosa, y ambos mencionaron que la artrosis había mejorado. Entonces, de manera general podemos decir que los enfoques terapéuticos van a considerar las causas, la frecuencia y la intensidad del dolor. Los tratamientos no farmacológicos, como la actividad de la información o diversas correcciones estáticas, etc., deben formar parte del tratamiento de todas las personas con artrosis. Los AINES son más efectivos que el paracetamol y deben iniciarse por vía tópica o oral. Los corticoides intraarticulares son muy efectivos, pero no se deben hacer con tanta frecuencia por los efectos adversos, pero sí son más efectivos que los AINES. La evidencia científica no apoya la eficacia de la glucosamina y el ácido hialurónico es inconcluyente, al menos hasta el día de hoy. Se pueden utilizar otras terapias adicionales, coadyuvantes, como la termoterapia, acupuntura o la proloterapia. Luego, las artroplastías de cadera o rodilla también son bastante efectivas, y más que los hallazgos radiológicos que podamos encontrar sobre el grado de artrosis que tiene el paciente, debemos basarnos siempre en el dolor. Aproximadamente duran unos 15 años las prótesis y fueron efectivas en el 85% de los pacientes. Ahora, los labios. Bueno, vamos a hablar de una pintura que se llama Rompiendo Lazos Familiares, de Norman Rockwell, en la cual podemos ver un escenario bastante interesante. Vamos a ver a un padre y a un hijo esperando el tren en su propia camioneta. Observamos al muchacho que tiene la maleta y tiene los libros, tiene un banner de la universidad, lo cual indica que está yendo a estudiar y el papá lo está acompañando a dejarlo en el tren. El padre, por ejemplo, viste un overall desgastado, pero los zapatos están lustrados, y eso nos indica lo importante que es para el padre a su manera este momento, mientras que el niño tiene un traje recién comprado que le queda grande, y eso nos simboliza que es la primera vez que está intentando ser un adulto solo. Tiene un billete de tren en la parte del bolsillo. También el padre está agarrando el sombrero del hijo, y eso significa, bueno, nos haría entender que no quiere, está intentando retener al menos alguna parte de su hijo. Las caras, vemos que la parte de la frente está mucho menos bronceada que el resto del rostro, lo cual nos indica que quizás en este momento no, pero en algún momento ambos trabajaron en la chacra o algún trabajo ganadero utilizando sombreros. Las manos también nos podrían indicar esto porque están desgastadas. En realidad, esta pintura nos da tres perspectivas. El padre está mirando hacia la llegada del tren, esperándolo, y nos hace pensar en el pasado, mientras que el niño está mirando hacia el futuro, viendo hacia dónde va a ir y expectante, ¿no?, de la nueva aventura que le espera. Mientras que el perro solamente está en el momento, en el presente. Y en esta pintura, Norman Rockwell nos habla sobre el momento en el que una vida se detiene y otra vida va a comenzar. Gracias.
Bueno, primero que nada, el que va a descubrir cómo crear nuevamente cartílago sería premiado como el próximo Nobel Mundial de Medicina, porque en realidad, muchachos, nosotros tenemos muchos problemas con esta enfermedad. Si tú te habrás dado cuenta, en el consultorio de cada 20 pacientes, 15 por lo menos son artrosis. Y eso por decirlo menos. El problema va más allá de simplemente recomendaciones médicas o va más allá del hecho de cómo tratar al paciente. Tú le puedes poner mucho corazón, pero hay muchas cosas que no como médico le vas a tener que, digamos que fumar. ¿Por qué les digo esto? Porque las recomendaciones están acá. Las estamos estudiando, nosotros sabemos de que el cartílago es un tejido avascular, no tiene regeneración. Entonces ustedes dicen, pero doctor, si es avascular, ¿cómo es que existe? ¿Cuál es su medio? ¿Cuál es su método? ¿Cómo es de que hasta una determinada edad nosotros lo vemos? Entonces, miren, 17 por cada 1000 es mucho más. Eso es de salud del año 2016, pero también tú tienes que calcular de que en el año 2016 no teníamos tantos cuadros de obesidad como los tenemos ahora, definitivamente. Antes no teníamos niños con diabetes, ahora tenemos niños con diabetes y la población está creciendo. La tendencia es a que cada día nuestros índices de enfermedad de esta va a ser peor. Primaria y secundaria, eso ya lo hemos hablado en el consultorio. Acuérdate de que primaria le echamos la culpa siempre a los cáusticos. Siempre pensar en cáusticos, siempre pensar, no sé, en la obesidad, que también puede ser secundaria. Pero secundaria siempre es quirúrgico, ¿no? En la clase anterior decíamos, ¿quién no ha sufrido un accidente? ¿Quién no ha tenido una fractura? Y les dije, a ver, levanten la mano de los que se han fracturado. Y en este salón por lo menos 5 son fracturados. Nosotros no llegamos a una población de 5. Entonces, por lo menos el 10% de cada 100 ha tenido fracturas. Eso quiere decir de que tiene mayor riesgo de tener artrosis. Doctor, todos hacemos artrosis, todos hacemos artrosis. De una u otra manera. Eso que ustedes han escuchado en el consultorio, que el abuelito te decía, me duele, pero antes no me dolía. O finalmente palabras como las que, es que tú eres muy joven, a ti no te va a doler, pero vas a ver cuando llegues a mi edad. Entonces es cierto, porque recuerden que con el pasar de los años, nosotros perdemos la capacidad de regenerar, y peor, perdemos la capacidad de regenerar cartílago, que es muy débil, esa vacuna. Vamos a seguir hablando antes de que lleguemos. Bueno, se han propuesto múltiples terapias. Sí, múltiples terapias se han propuesto. Incluso la última vez que estuve en el EUNA, proponían una terapia que era un poco tirada de pelos para mí, pero que todo el mundo la aplaudía. ¿En qué consistía? Consistía en fijación externa. Colocar una fijación externa en la rodilla de tal manera de que no se pueda montar. Ustedes saben lo que es eso. Tendría que ponerle un clavo atravesado al fémur y otro clavo atravesado a la tibia y separarlo. Y hacia afuera tener fierros. Imagínense cómo caminaríamos en la calle. Ya seríamos pobres. Pero tampoco ha demostrado ser al 100% un gran tratamiento. Ahora, si alguno de ustedes, de hecho que en alguno de ustedes va a terminar siendo traumatólogo, Dios lo bendiga. Porque les digo algo. El traumatólogo siempre va a decir, esto se termina cuando yo ponga la prótesis. ¿De acuerdo?
¿Ustedes creen que la prótesis es la panacea? Si fuera así, pondríamos prótesis en todo el cuerpo, en el hombro, en los codos, en las rodillas, en la cadera. Pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque nosotros somos seres humanos y los seres humanos envejecen. La misma capacidad vital que tiene el hueso en este momento, que tienen tus huesitos en este momento, es completamente diferente a la capacidad que vas a tener cuando ya tengas 60, 70 o 80. Al finales de cuentas, yo soy reumatólogo y yo tengo que ver de que mi paciente llegue íntegro al cajón. Todos vamos a llegar ahí, no sé. Ahora, de repente algunos de ustedes habrán escuchado cuando el paciente me dice, doctor, ¿y si me pongo prótesis? Y yo le pregunto, y yo le hago un ejemplo de una comparación bien rápida. ¿Tienes dientes postizos? Sí, sí tengo. ¿Qué tal? ¿La comida sabe igual? ¿Qué crees que va a pasar con tu prótesis de rodilla? Va a pasar. Y como les vuelvo a repetir, si quieren tener más ejemplos, es como si yo tendría esta mesa y le pongo un clavo y comienzo a jugar con el clavo. Lo muevo. ¿Qué crees que va a pasar? Va a llegar un momento en que el clavo va a salir. Eso lo van a aprender, no se preocupen en el traumatología. ¿Qué quiere decir? Que la prótesis tampoco es la panacea. Tener una lesión que le conduzca a la prótesis. Esto es lo que te dicen los pacientes. Miren, hay cuadros de dolor, sí. No solamente hay cuadros de dolor, sino también hay veces que simula una neuropatía. Doctor, me arden las manos, no puedo agarrar, no puedo coger, falta de fuerza. Rigidez. En las mañanas, doctor, me levanto y mis pies están rígidos, mis manos también, y camino como robot. Hasta que llega un momento en que suelta la articulación y ya puedo andar. Y es en todas las articulaciones. Empiezan con las manos, pasan a los codos, llegan a los hombros. Empiezan en los pies, pasan a la rodilla, pasan a la cadera. Entonces cada día el paciente se va deteriorando. ¿Puede haber derrame, doctor? Sí puede haber derrame articular. Y la presencia del derrame articular a ti te debe de llamar peor la atención. Quiere decir de que ya tu articulación no tiene. Entonces, es importante de que nosotros podamos reconocer, sí es importante, ¿no? Miren esto, miren dónde tiene la mano. Me está cogiendo la articulación, pero también me está cogiendo la pata de ganso. Entiendan, por favor, señores, la rodilla no es hueso y cartílago. La rodilla es hueso, cartílagos, tendones y ligamentos. Al igual que nosotros. Por eso es importante que hagan deporte. Porque mientras yo tenga una articulación fuerte, obviamente va a ser más difícil de que yo pueda llegar a un procedimiento de infiltración. ¿Va a haber crepitación? Todos ustedes ya se han dado cuenta cómo es una crepitación. Incluso varios de ustedes han llegado a su casa y sí, está crepitando, ¿no? Entonces, muchos de ustedes. Dolor y dificultad a la marcha. ¿Cuál es el problema? De que el paciente te va a decir claramente, doctor, ¿tengo problemas al subir o tengo problemas al bajar? ¿Por qué? Porque todo el peso se va a la articulación. Y eso hace de que cambio de posición, sí. Ahora mismo muchos de ustedes ya están comenzando a cambiar de posición. Ustedes dirán, no, doctor, no pasa nada. Más en varones, les diré. ¿Han visto cuando juegan fútbol cómo caminan? Les invito un día a que vayan a un partido de fútbol, no importa de quién, sea de la universidad, sea de fútbol profesional, y siempre se van a dar cuenta que los futbolistas caminan con las piernas bien separadas.
En realidad no hay ni un solo futbolista que tenga las piernas contorneadas. Las tienen en arco. Por eso es que su tiempo de vida útil de un futbolista no llega a los 30 años. Doctor Paolo Guerrero llegó a los 42. ¿Cómo llegó a los 42? Todo el mundo lo insultaba. Pero su época de oro generalmente es entre los 20. Esa es la época de oro del futbolista. Después ya no pasa nada. Algunos de ustedes su corazón se está rompiendo. Entonces el derrame sinovial sí puede ser grande, y peor si se asocia con otras enfermedades, tipo artritis reumatoide, tipo gota. Obviamente va a existir eso. Dolor en pata de ganso. ¿Te acuerdas en el consultorio? A ver, señora, doble una rodilla y luego en la pata de ganso. ¡Ah! Ya está. Y el mismo paciente se queja. Esto pasa con las damas. El problema es de que las mujeres no sé por qué no entienden, de verdad. Y eso también yo le preguntaba a los pacientes a veces. Les decía, ¿cuándo una mujer deja de amarse? De amarse. Porque, por ejemplo, en este momento ustedes, señoritas, se aman. Desde el simple hecho de venir a clases peinadas, se aman. Se los demuestro bien rápido. ¿Ustedes utilizan cualquier shampoo? No, ¿verdad? Que me sale caspa, que se me cae, que me parten las puntas, que no sé qué, que esto, que lo otro. Que mis rizos intensos. El problema está en que definitivamente uno no sabe cuándo una mujer deja de quererse. Imagino que cuando llegan los hijos, para que comience todo este tránsito. O sea, sabes que el detergente te hace mal, pero vemos a la señora metida con el detergente, nadando en lejía y lavando una tonelada de platos. Ya está. Y luego nos preguntamos por qué observamos esas imágenes en el consultorio. Una vez que se activa el proceso de inflamación y peor de degeneración, nosotros ya no podemos hacer nada. Los antiinflamatorios, los corticoides, se pueden tratar de darse, nos pueden ayudar, sí, pero lamentablemente la formación de los nódulos de Buchard y de Eberle siempre es a peor. Muchas veces en el consultorio me dicen, doctor, infíltrenme, es peor. Jamás, por favor, se les ocurra infiltrar dedos. Hasta metacarpo falángica yo les acepto, pero el día que ustedes infiltren dedos, díganle de frente al paciente que su dedo se va a torcer. Porque eso es lo que sucede. El dedo no infiltra. A ver, bastante dolor, limitación funcional de la mano, disminución de las fuerzas. Y esto va en peor, disculpen que me vaya recordando la imagen. Esto va en peor ahora, actualmente, sobre todo cuando utilizamos tanto el celular. ¿Se han dado cuenta que su quinto dedo es el apoyo de su celular para escribir? Que puede ser derecho o izquierdo. Eso también causa estos problemas degenerativos. No, doctor, yo agarro con las dos manos así. No, falso. Tú siempre pones de apoyo un dedo. Puede ser izquierdo o puede ser derecho. Y eso condiciona a la larga este pequeño problema. La tenosinovitis, que puede ser de Gervais, puede ser de Carpo, que se puedan asociar, pero siempre lo vas a tener. Más de uno en este salón, cuando está en la computadora, ya está empezando a sentir adormecimiento. Lo dejo a tu conciencia, no te preocupes. Pero por favor entiendan, cuando ustedes están en la computadora, por ejemplo las tablets, yo las admito, pero si están en la computadora y están en su casa, por favor siempre elévenlas. Su mano nunca debe estar así, elévenlas. Para eso tienen el cooler, ¿cierto? ¿Para qué creen que es el cooler? El cooler es para que sea anatómicamente perfecto. Es más, y si alguna vez ya tuviste tendinitis de Gervais,
o peor, síndrome del túnel del carpo, deberías de tener un mouse que sea adaptado para eso. O sea, el mouse común y silvestre ya no debes. ¿De acuerdo? Entonces sí te sirve un mouse ergonómico, ¿verdad? Busquen mouse ergonómico en sus celulares y miren cómo es un mouse ergonómico. Ay, sí. ¿Ya vieron cómo es un mouse ergonómico? Es una palanca de cambios. ¿Por qué crees que se recomienda ese mouse ergonómico? Porque gracias a eso tú ya no presionas el túnel del carpo y, entre comillas, disminuye las lesiones que tú puedas dar al nervio. Más de uno va a estar así, la próxima semana con su mouse ergonómico. Como si esto fuera suficiente, o bueno, claro, como si esto fuera suficiente, quiero que entiendan una cosa. Basta que tengas artrosis en una articulación de tu cuerpo, inmediatamente eso se replica por todos lados. Entonces, si yo tengo articulación, doctora, a mí me ha salido un nudito acá de Everly, listo, tienes en todo el cuerpo, y lo primero que también te vas a quejar es del dolor inguinal, digamos. Y por lo general ustedes lo van a relacionar siempre a la lumbalgia. ¿Qué tiene tu paciente? Lumbalgia, doctor, lumbalgia. Le ha sacado placa alrededor, no, pero tiene lumbalgia. Entonces, esto es característica. Miren, dolor en muslo, dolor en nalga, región lumbar y rodillas del mismo lado. Si te hace conocido la expresión que te dice, doctor, me empieza en las caderas y termina haciéndome calambres por todas las piernas, y nosotros terminamos infiltrando en región sacra, ¿se te hace conocido? Entonces ahora lo entiendes. Limitación para andar, agacharse, subir escaleras, dificultad para cruzar las piernas y sobre todo del lado afectado. Más de uno está bien. Sí estoy bien. En este momento estás bien. Tipos de artrosis, entonces, en cadera es terrible. Sinceramente yo no le deseo a nadie tener artrosis de cadera, porque la artrosis de cadera lamentablemente sí todas terminan en prótesis. Todas. Por más que yo diga que no. Es más, en ese momento tengo que reforzar el hueso. Algo que no hace el traumatólogo. El traumatólogo llega y dice, ya, de frente prótesis y se acabó. Él cree que el hueso es hueso igual a los 20 años o igual a los 80 años. Él piensa que es así el hueso. No, pero no, definitivamente. Pues miren la imagen, signos de la enfermedad avanzada, ya, pues no. Genubal, valgo, nosotros lo vamos a encontrar. Y lo hemos visto en el consultorio. Hubiera sido bueno de que sus colegas pongan la imagen de genubal o genovalgo, para que nosotros podamos ver cuál es el punto de apoyo. Si yo tengo una columna como esta, se supone que una columna es recta. ¿Qué pasa si yo le hago un ángulo? Todo el peso. Ese es el problema que tiene el genubalo y el genuvalgo. Y eso nosotros lo vamos a ver. ¿Dónde lo vamos a ver? Más adelante lo vamos a poder ver. Como les vuelvo a decir, basta que tengas en una articulación, bien. Lo tienes en todo lado. Todo el cuerpo está lleno de artrosis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? Vamos a tener que tratar de aliviar todos esos dolores. Formación de osteofitos, ¿te acuerdas en la máquina? Mirábamos los osteofitos, encima eran blancos. Y se le decía, pero señor, usted tiene osteofitos. Lo mirabas en la tomografía, ¿y qué pasaba en la tomografía? De que la arquitectura de las vértebras es completamente diferente. Problema de que para que tú formes esto, tienen que existir cuadros inflamatorios. Igual, dolor. Entonces el paciente tiene que colocarse en una posición que no le duela. Que en el caso de nosotros los varones es así. En el caso de las mujeres es así.
diagnóstico. Menos mal pusiste placa de rayos X, porque en realidad puedes sacar rayos X, tomografía, resonancia. Y todo, completamente todo, te va a decir o te va a dar el resultado igual. El diagnóstico por lo general es clínico. Dolor. Un dolor que no cede. ¿Cuánto tiempo no cede? El dolor no cede en aproximadamente meses. Que un paciente te diga, doctor, me está doliendo la cadera hace 4 meses, creo que ya es bastante. Como que ya es bastante notorio, ¿no? Como que ya deberías de parar tus orejitas y decir un rato, ¿por qué tanto tiempo? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces tienes que ver eso. En la mano, ¿cómo son en la mano? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hacíamos fala en el consultorio? ¿Se acuerdan? ¿Por qué le decíamos eso? Doctor, siento que mis manos están adormecidas. Cuando hago puño y tengo que hacerle así para que suelte. Dedo en latín, tendinitis. Entonces, eso también te tiene que dar. Y peor todavía te lo dice, doctor, cuando yo agarro el detergente, calienta mi mano. A ver, yo les haría empuñar ahorita un poco de detergente a cada uno de ustedes. A ver si calienta o no calienta. ¿Qué opinan? ¿Calienta o no? Sí, creo. Sí quema. Ustedes dirán, pero doctor, ¿y por qué entonces en los hombres? Pregúntale si es constructor. ¿Alguien ha agarrado cemento? ¿Quema o no quema el cemento? Quema. Terrible corrosivo. Entonces eso también se tiene que decir. Bueno, en las rodillas ya pues ya hasta el cansancio. En la rodilla, ¿quién pongo? Pongo a los gimnastas. Por ejemplo, a los deportistas, perdón. Por ejemplo, ¿a quiénes? A los jugadores de fútbol. En el caso de mujeres, vóley, básquet, karate. Pero ¿por qué los pongo a cada uno de ellos? Porque cada uno de ellos puede implicar algún tipo de lesión. El problema está en que si de pequeño sufres una lesión, una fractura, un golpe en rodilla, ya próximamente vas a tener eso. ¿Te acuerdas cuando eras niño y te golpeaste la rodilla? Una semana estaba todo hinchado bola tu rodilla y tomabas solamente tu ibuprofeno, supuestamente porque era un golpe. ¿En qué crees que va a terminar? Va a terminar en eso. Acá la idea, señor, chicos, ¿me permiten un momento? Dobro. La maestra, No, 5 minutos. ¿Ah? Sí, escúchame. ¿Se ha vuelto loco? Después de la otra semana. Si está yendo bien el O sea, la otra semana. Termino. Entonces, niños, seguimos. Ahora, otro de los problemas que es muy frecuente, y miren, ojo que esto es un poco dramático de decir. Pero por favor, chicos, chicas, desde acá les hago un llamado. ¿Ustedes saben por qué tanto éxito tienen las academias de fútbol? Yo no estoy con nada en contra del deporte, por si acaso. Pero padre de familia que tiene hijo varón, padre de familia que termina poniéndole en una academia de fútbol. Vas a ver, el fin de, ahora que vienen vacaciones, vete un día a las academias de fútbol, todito los niños. Y como bueno, patea como hombre. Me duele mi rodilla, carajo. Bueno, lo de bueno es que hay chamba para mí. Okay. Va a haber más trabajo para mí. Veámoslo desde ese punto de vista. Pero otro problema que también tengo es la obesidad. Eso no entienden los pacientes. Tú cuando al paciente le dices, pero señora, el año pasado pesaba 75 kilos y hoy día pesa 76, ya no seas alto. Pero doctor, toda la vida tenía ese peso. Pero nadie le ha dicho al paciente de que día tras día nos volvemos más viejos. Y cuanto más edad tenemos, más perdemos cartílago. Y no tenemos la mejor probabilidad para poder recuperar el cartílago. En cadera,
Dios, en cadera es terrible, de verdad, pucha, a nadie le deseo. Es un dolor indescriptible. No cede, muy pocas veces lo hace con el medicamento. Y si el caso pasa por alguna razón, es solo momentáneo. Disfruten sus caderas, chicos. Disfruten. Entonces, bueno, acá nosotros tenemos, ¿no? Placa radiográfica, ya saben, el hueso, la parte del medio, el cartílago. Pienso yo, digo yo, de que si tú te equivocas y algún día tú le dices de que, ¡guau! Mira tu artrosis y tu hueso está así, te voy a agarrar patadas. De repente cuando veas esto, tal vez cuando veas esto. ¿Se acuerdan de la imagen? Esclerótica, ¿no? Está blanco. Acá un poco, pero es obviamente por el soporte. Miren dónde está el soporte. Genuvalgo, ¿no? Si fuera vago sería hacia el otro lado. Entonces, eso es lo que tú tienes que buscar. O sea, en la placa radiográfica lo primero que tú tienes que ver es cómo está el cartílago, cuánto de cartílago tienes y sobre todo las lesiones escleróticas. Quiere decir el punto de apoyo para que puedas intentar corregir. Y ahí viene la otra parte. Cuando tú sufres una lesión en un miembro inferior, sea derecho o sea izquierdo, tu cuerpo inmediatamente va a apoyar todo tu peso en la parte contralateral. Si me golpeo a la derecha, todo mi peso se va a la izquierda. El problema es que el cerebro no sabe cuándo termina de curarse el derecho, por eso todo lo pone ahí y lo deja. Miren esta imagen, ¿no? Pucha. Esto ya es prótesis, ¿no? O sea, ya no manches, ya no hagas lo que hagas, no lo vas a poder hacer. Definitivamente no. Yo veo eso y lloro, ¿no? O sea, ya no hay chamba ahí. Ahí solamente queda interconsulta con el traumatólogo para ver qué es lo que va a hacer. Y bueno, el pensamiento, miren, ya prácticamente está borrado. Es lo más obvio. Edad de inicio mayor de 60, es igual en ambos sexos, se asocia al envejecimiento, pero sobre todo a la obesidad. Y te pone una cápita más, displasia de cadera. Por eso es que nosotros pedimos placa radiográfica de columna. ¿Qué pasa si tienes una escoliosis? ¿Qué crees que va a pasar con esa cadera? ¿Qué va a pasar eso? Una displasia. ¿Tú crees que una columna como si fuera una boa, la cadera va a estar normal? No. Y te vas a dar cuenta rápidamente cuando ves el saco. Nuevamente lesiones escleróticas. Y bueno, ¿no? Como dice, el pinzamiento o la pérdida de la altura entre disco y disco. Comienza a haber rozamiento, ¿no? El dolor. Infiltrar en esa zona es bien difícil. No es imposible, pero es difícil. Tranquilamente le vas a decir, ¿sabe qué, señora? Para calmarle el dolor, le voy a infiltrar la columna. ¿Qué crees que va a decir tu paciente? Ya, doctora, infíltrame la columna. Un poco complicado. Entonces eso también tengan en consideración. Creo que, hermano, no hay tanto que discutir, porque, hermano, lo primero que tienes que hacer es bien tu examen clínico. Adormecimiento, cómo están tus nódulos de Bouchard, cómo empieza entonces la artrosis en mano con Bouchard. Siempre fíjense por favor en las interfalángicas, proximales, ahí está tu Bouchard. Cuando ya aparece Ever en las distales, chingo, es una artrosis completa. Entonces ya con eso no vas a hacer mucho. Anecdóticamente, el tratamiento
parte del tratamiento siempre va a conducir al hecho de tratar de darle al paciente la mayor cantidad de movilidad, sin dolor. Por eso es que asociamos nosotros medicamentos como las antiinflamatorias. Tenemos que asociarlos. Acá la idea primero es hacer ejercicios. Bueno, acá está, farmacológico, ¿no? Intervención psicológica, no, ya no se llama. Es explicarle al paciente. En realidad, por artrosis, muy pocas veces he consultado con la psicóloga o con el psiquiatra, muy pocas veces. Más para mis locas que para las artrósicas. Evitar sobrecarga. O sea, tú le infiltras a tu paciente con mucho corazón, con mucho amor, y de ahí te dice, no, todo el fin de semana he ido a vender un chancho y lo he tenido que cargar hasta el mercado. Ay, todo hinchado a su rodilla. ¿Qué vas a hacer con eso? Pienso yo de que ahí no haces nada. Actividad física siempre, ¿no? Miren, estas pesas serán de 1 kilo, ¿no? 2 kilos. 2 kilos. Mucho, ¿no? O sea, yo no veo a mis abuelitas de 65 años con 2 kilos. Yo las veo con medio kilo, todas fitness a ellas. En serio, ahí con su... y corriendo por la plaza. ¿Han ido o no? Un día les invito a las 4 de la mañana a ir a la plaza de Tarapoto. Vayan. Y se van a dar cuenta que Tarapoto no duerme. Ya están haciendo ejercicios ahí. 4:30 de la mañana, por ahí. Ya están dando vueltas los abuelitos. O están caminando o están corriendo. La mayoría caminando. Pero hay algunos que sí, todavía están dando vueltas y están corriendo. Y no por el hecho de que van a tener que bajar de peso, no. Y bueno, algunas medidas físicas, ¿no? Miren, si tú te das cuenta, aplicación de calor local, que aumenta la circulación sanguínea y pasa el dolor. ¿Sí o no? Con razón esa pomada, pero cada rato la pide. ¿Qué hace la pomada? Calienta y luego enfría. ¿Sí o no? Si no, cómprese su Dencoloco, muchachos. Eso saben más los varones, ¿no? Se huelen a Dencoloco. Cada vez que van a jugar fulbito, no sé por qué se echan Dencoloco. Pero se echan su Dencoloco. Voy a jugar fulbito. La costumbre. Sinceramente no lo sé, pero cada vez que alguien juega, está oliendo a Dencoloco. Pero en el caso de nuestros abuelitos, sí. Por eso es que es tan famosa esa pomada. Toda esa pomadita es milagrosa, claro, milagrosa porque te alivia, te da calor. Si hay calor hay vasodilatación. Y dentro de sus componentes está el ácido acetil salicílico. Hay absorción entonces de aire a nivel local. Y el abuelito dice, sí, doctor, buenaza. Claro, buenaza porque tiene aire. Buenaza porque le combinas mentol. Incluso hay otras. Ya lo vamos a saber qué tan buena es, por ejemplo, las pomadas que están hechas a base de droga. De marihuana. O no. Incluso de coca también podríamos hacer. ¿Se podría hacer? Entiendan una cosa. Mientras menos AINES utilicemos, es mejor. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiero que quiero que te grabes en tu cabeza. Menos antiinflamatorios no esteroideos, el tratamiento es un éxito. Eso es lo que te dicen los libros de farmacología. ¿Qué te dice el libro de farmacología? Que la mayoría de pacientes no cumplen su terapia por la cantidad de medicamentos que tienen que tomar. A ver, dile que vas a darle paracetamol cada 8 horas o cada 6 horas por 3 meses. ¿Tú crees que va a tomar? Aparte de que le están metiendo un gancho al hígado. Doctor, entonces le pongo diclofenaco. ¿Cuánto tiempo dura el diclofenaco? 8 horas, quizás 12. ¿Le vas a dar diclofenaco?
¿Cuántas ampollas le vas a meter? 90. A ver, te voy a poner 90 ampollas. Entonces tampoco es una buena medida, ¿no? Duloxetina. ¿Qué tal si le pones pregabalina? ¿O por qué no gabapentina? Claro. No va a tener calambres. Lo vas a aliviar. Por eso de todos los tratamientos farmacológicos, acá grande te ponen etoricoxina. A veces los pacientes vienen y me dicen, mira doctor, me han dado celecoxib de 200 también. ¿Ah, sí? Y tu etoricoxib no sirve, 90. Y ese celecoxib sí me ha dicho, pero que tome cada 8 horas. Entonces, el problema es de que el etoricoxib es una dosis que te dura hasta 18 horas. Tú le puedes dar en la mañana y tranquilamente en la noche su gabapentina y el paciente va a estar feliz. Pero si yo le doy un celecoxib, le tengo que dar cada 8 horas, cada 12 horas. Y lo estoy llenando de medicamentos que no va a cumplir. Paracetamol incluso le puedo dar, pero a partir del gramo, señores, por favor, 1 gramo, tranquilos. 1 gramo, cachete, que se te tranquilice tu paciente. Corticoides. ¿Cuándo uso corticoides? En artrosis. ¿Cuándo uso corticoides, doctores? Te alucinen, ¿no? ¿Ah? Claro. ¿Tú crees que acá no voy a utilizar corticoides? No, bola su pie, no bola su rodilla. ¿Qué hago? Corticoides, pues. Mínimo. ¿Qué corticoide utilizo? Dexa, ¿cierto? Diclodexa, ¿cierto? Hombre, tú tienes que quedar bien, ¿ve? Tú eres más bicho, pero tú betametazono. Doctor, lo quiero asociar a un AINE. Ketoprofeno o ketotifeno. Ya está. Mucho mejor porque ese dura hasta 48 horas intramuscular. Quedas mejor que con tu diclofenaco. El diclofenaco lo sabe hasta el chico que nos abre la puerta, él sabe. Y sabe más todavía. Si vas a recetar lo mismo que el de acá, pienso yo de que no estamos ayudando mucho al paciente. Tramadol soy muy poco de tramal, les diré. En gotas lo graduamos. El tramal en gotas, ¿cómo viene? Porque se han dado cuenta de que yo a algunos pacientes le dejo tramadol en gotas. 3 gotas, 4 gotas, no excedo más. Y tú sacas el inserto del tramadol, dice hasta 40 gotas. A ver, toma 40 gotas. Un perro con distemper va a tener una menos que tú. Te digo lo que veo, lo que he visto año tras año. Entonces, por favor, muchachos, 3 o 4 gotas, porque acuérdate de que por cada gota del tramadol le estás poniendo 100 miligramos. ¿De cuánto viene la pastilla? De 500. En 4 gotas, ¿cuánto le estás metiendo? 400. Asócialo a paracetamol. Y ahí vas a tener un gran analgésico. Incluso un analgésico de esos en el mercado está 6 soles, 7 soles combinado. Escucha. Glucosamínico del tinsulfato, ¿está bien? Efecto bajo. Las últimas investigaciones dicen que el efecto es pobre, pero existe. Plasma rico en plaquetas no sirve. No sirve. Terapia regenerativa no sirve. Ozonoterapia no sirve. Entonces, ¿qué sirve, doctor?
Entonces, ¿qué hago con mi paciente? Tienes que explicarle bien lo que pasa. Hay resultados prometedores que van a tener clases. Sí, a las 6 en el examen, 12 horas. Falta, ¿Qué esperen? sobradas, dos exposiciones. ¿Qué? Hace tiempo no veía el Yalhuac. Es uno de los primeros en el mercado. Actualmente tenemos de 90 y de 120. Se ha demostrado que la de 120 asociada, no, la de 90 asociada con corticoide va mucho mejor. Tiene mejor impregnación. Su colega dice que ha durado horas. Yo he visto trabajos de investigación que han durado muchísimo tiempo más, muchos meses más. Pero ahí viene la parte controversial. Doctor, por favor, no me hagan esto que he visto un montón de sus colegas, en los colegas. Doctor, si yo le infiltro a mi paciente, ¿eso es todo? ¿Ahí termina? No. ¿Cuándo termina? Cuando yo agarro, infiltro a mi paciente y continúo con mis antiinflamatorios. Continúo con mi gabapentina o pregabalina, dependiendo de cómo te está yendo. ¿Cuánto tiempo más continúo? Hasta 2 meses posteriores al proceso de infiltración. Doctor, ¿y cuándo me dejo el colágeno? ¿Cuándo? ¿Nunca? Al tercer mes ya le puedes dar un colágeno, porque como su colega bien claro dijo, más es una terapia de soporte emocional del paciente. ¿Te has dado cuenta que mis abuelos tienen vitaminas como locos? Con el loco afán de que la vitamina les haga cambiar. Pero por favor, si vas a asociar cualquiera de los colágenos, asócialo con uno que tenga MSM, metilsulfonilurea. Doctor, ¿y qué es el metilsulfonilurea? Un analgésico. También es un analgésico. Obviamente ahí le cortas con tu gabapentina, córtale tu pregabalina, córtale todo, porque si no vas a tener problemas. La terapia con plaquetas ya la vamos a escuchar en una exposición de ustedes. ¿Qué es lo que más da resultado? Los AINES y los corticoides intraarticulares, ¿no? La clase pasada nosotros estábamos hablando de prototerapia. Si yo te produzco dextrosa en ese cartílago, que es avascular, ¿va a funcionar? No, pues. Porque sabemos que la única manera de que puedan llegar todos los factores de inflamación, ¿cuál es? Sanguínea. Si es avascular, ¿para qué le vas a meter dextrosa ahí? He visto que le han metido cloruro a un pobre paciente que yo lo estoy tratando. Y dice, porque tenía gota, dice, para lavar su articulación, le han metido cloruro de sodio. A ver, yo te voy a meter agua y sal en el cartílago, vas a ver lo que pasa. Los corticoides intraarticulares, por favor, siempre su triamcinolona, no se aventuren a colocar betametasona ni tampoco metilprednisolona, eso sí les voy a pedir, porque vas a infligir mucho daño. Gran vista, ¿no? Y como lo explicó tu colega bien, ¿cuántos de ustedes se fueron del hogar, no? A ver, les voy a contar algo, bueno, propio.